Muy buenas tardes, y así es, una producción de don Bienvenido Rodríguez, es el creativo de toda esta corporación de comunicaciones. Un abrazo para ellos, para los Rodríguez, para Rodríguez 1A y 1B, o uno y el otro es A. El lunes se inicia la semana ya de fin de mayo, le quedan apenas horas al quinto mes del año, un mes que trajo muchas cosas. Llenó la agenda en este quinto mes, y esta semana tiene la fecha importantísima del 30 de mayo, y nosotros queremos aquí en Esperando el Gobierno hacerlo diferente y comenzar desde hoy a comentar incidencias de la era de Trujillo, del tiranicidio, y después el miércoles contaremos con la presencia de representantes de la Fundación 30 de Mayo. Y digo que lo hacemos diferente porque realmente todos estos días ese tema estará en la palestra, y el 30 es difícil conseguir a participantes de las fundaciones porque ya los sobrevivientes se agotan, se van, el tiempo los pide en otros lugares. Y hoy tenemos un invitado que siempre concita interés, y él tiene un enfoque acucioso, diferente, atrevido en parte, sobre el 30 de mayo, lo que fue la era. Así que quédese ahí, que usted va a disfrutar de esa persona, historiador, militar, político, todas esas cosas a la vez, y yo con el micrófono tan lejos y no me daba cuenta, pero sentía que algo me faltaba. Mire, y aquí, claro, Carolina con una cachuchita muy bonita debido a las lluvias. Pero déjame comentar algo interesante. La sinceridad de muchos funcionarios en la época de la transparencia y del cambio me encanta, y sobre todo cuando es parte de ese funcionariado que es político, que pertenecía a otros grupos que se adhirieron al cambio y que además son muy locuaces. No me voy a referir a el director de Intran, que es muy locuaz también, pero al buen amigo Morrison tiene el dominio de la palabra. Así es, y claro. Parece que tiene su país posible ya en Edesur, pero él fue tan sincero, pero a mí me descorazonó. Cuando uno dice descorazonó, había un juego infantil cuando se enseñaba a hablar en las escuelas. Sí. ¿Quién te descorazonaría? Ahí nos encerramos. ¿Quién te descorazonaría? Con este puñal de acero me descorazonaría yo. Entonces, eran los trabalenguas. Los trabalenguas. Claro. Y en las escuelas de locución, porque antes había escuelas de locución. ¿Existía eso? Sí. Tú no solo podías con dinero abrir un medio, sino que tú tenías que formarte. Claro, así para es. Hablar. Por supuesto que ya sí. Ese don de la palabra ya tiene otros nombres. Y además de formarse, usted tenía que ir a tomar el examen. Así mismo. De la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Todavía eso existe realmente. La comisión existe, sí. Pero el requerimiento lamentablemente no. No, te exigen decir algunas palabras. A ver si tú estás al día con algunas cosas. Se actualizó el vocabulario. Exacto, entonces ahí... Y es una pena porque quizás esa sea una de las razones por las cuales estamos como estamos. Pero siga con la descorazonada que tiene. Pero quería Morrison. decir el término, pero no puedo. Eso No. Entonces, estaba la de descorazonada, y en un plato de trigo comieron... tres tigres trigo comieron. El problema tigre, es, 2 tigres, 3 para tigres. las personas que tenemos cierto problemita con la R, eso era casi un bullying. Sí, no, y con la R nos ponían recuerdas en la escuela Otto Rivera, el cielo está entable y cuadrillado, ¿quién lo desentable y cuadrillará? Y R con R cigarro. Claro. Ajá. Y ahí dice de inmediato Santiago José, por favor, dejen eso. Pero Santiago, a esta hora, mire, me descorazonó. Bien. No me lo hagas repetir. Que el buen amigo Morrison, gerente de Edesur, el hombre junto con un primo que sabe más de esas de energías y cómo iban a transformar el parque energético nacional, y han tenido la fórmula durante mucho tiempo,
que él admite que en efecto hay corrupción en Edesur. No, pero no es el asunto de los primos y los cuñados. No, espérese. Usted sabe que hay una queja constante. Yo tengo varias, de personas muy cercanas, que piden un transformador y le dicen, no, es que no hay transformadores. O piden el cable de los 220 y le dicen, pero yo le puedo dar nombres, porque me corresponde en otros programas de esta misma corporación decirlo. Y le dicen, no hay. Pero mire que lo necesitamos. Entonces, a la tercera negativa se aparece una persona que pertenece a Edesur y le dice, te lo consigo. Pero pero es que pertenece a Edesur o que prestas ser. No es contratista. Ya usted quiere decir que No. E incluso en el reportaje que aparece en Diario Libre, hasta se mencionan las oficinas. Oh, padre. Y se dice, no tenemos. Y de lo bueno que evita que el descorazonamiento sea completo es que Morrison dice, pero es que en el almacén tenemos alambres, es que en el almacén tenemos transformadores, es que hay toda una mafia y que ellos están tratando... Con los contadores pasa igual también. Contadores, transformadores y alambres de 220. Mi hermana duró más de 3 semanas pues en espera. A su hermana, que dijo el jefe de eso... No, yo tuve que llamar a un amigo y entonces le dijeron, bueno, pues... Y al otro día le resolvieron. Yo pensé que era por el contacto. No, uno cree eso. Pero oye, entonces las dos premisas importantes. Primero, que Morrison admite y le dice al país que sí hay contadores, que sí hay transformadores y que sí hay alambres para energía 220. Y lo segundo es que él dice que sí, que son los empleados, pero que están tratando de resolverlo. Lo que pasa es que en tiempo de elecciones esas cosas no se resuelven. Pero y que no es que la corrupción y eso era de... Pero ahora se dice eso, bonito. Bueno, pero una cosa sí hay que reconocer y es que él lo haya admitido. Eso es lo que digo. Eso es loable, eso es loable. Pero entonces tú dices, ¿y por qué usted que sabe de jefaturas, por su formación, y entonces por qué usted desde ahí no puede? Bueno, vamos a verlo entonces del lado más amable, como en el caso de Alcohólicos Anónimos, y decirles, bueno, reconocerlo es el primer paso. Ya has dado un gran paso. Entonces, en el segundo periodo que le va a tocar a Morrison, entonces lo va a resolver. ¿Cómo le fue de madres? Muy bien, claro, y recuerde que yo soy una madrecita. Exacto. No voy a decir la otra porque usted no se vaya a sonrojar porque es lunes. Pero muy, muy bien, y tuvimos la oportunidad de compartir en familia con mami. Nosotros somos 6 hermanos. Y de veras que da mucha alegría cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse y ver que se ha construido una familia basada en valores, en respeto, en afecto. Y uno mira a las personas, las mismas familias que estaban alrededor de uno, cuando uno creció, cuando uno iba a la escuela y los muchachos se iban saliendo de su carril, y realmente uno ha tenido suerte, nosotros como familia hemos tenido suerte de haber crecido con papá y mamá. O sea, todavía, aunque los influencers ya nos dicen que eso lo quitaron, importa, ¿no? Pero el hecho... que lo quitaron. Sí, eso lo quitaron. Hay que aprenderse algunos términos, recuerden. Pero el hecho de venir de familias estables, como mis abuelos, que fallecieron con 65 años de casados, mis abuelos maternos y los abuelos paternos 50 y tantos de casados, y el que mis padres tienen 40 y tantos de casados también, y el tener esa estabilidad familiar realmente forma para la vida. Y ahí uno ve la diferencia de nosotros y las otras familias. Al lado de mi casa había una familia que era derechita, con 2 muchachos, miren, formaditos. La madre falleció, tristemente, y esos muchachos empezaron a perder el rumbo, y vaya a ver, uno preso, otro en vicios, y así. Y también pasa con los que a veces los padres todavía están físicos, pero lamentablemente ahora creemos que quien tiene que educar es el dispositivo electrónico, o es la nana,
o queremos también cubrir con dinero o con cosas materiales lo que deberíamos cubrir con una buena crianza y con presencia. Y tanto ha cambiado el vocabulario, pero a mí no me gusta decir que tanto ha cambiado, porque uno debe continuar con sus principios, con lo que uno cree, con lo que uno hace, que ya cuando uno dice santero no es el que organiza hora santa en el pueblo. Pero vamos a hacer la pausa, Francis, para darle la bienvenida al invitado tan especial. Iba a decir el nombre, pero quédese ahí. La pausa. En la Z101, esperando el gobierno. Limpia en la empresa. La Z101. Quizás debimos haber hecho un concurso, Carolina, de que adivine con esa definición, esas características. Historiador, militar, político, poeta. Ese fue el que, como no mencionó ese, si hubiese agregado lo de poeta, ya la gente sabe. Aciertan. Pero decíamos, general, que esta semana, aquí en Esperando el Gobierno, lo queremos hacer diferente. Hay una fecha en mayo impostergable de mención, que es el 30 de mayo. Y logramos que usted nos visitara para hablar del 30 de mayo, de todas esas investigaciones que usted ha hecho. Y lo hacemos antes del día. Y lo vamos a hacer en el día también con personas de la Fundación. A mí me encanta el resultado de las investigaciones que usted hizo. Se especuló tanto de lo que estaba haciendo Soto Jiménez, de quién le dio información, pero él es un investigador y un estratega. Y coincidió en aquella primera publicación con algo que dijo un agente del FBI, y yo creo que se lo comenté en una ocasión, cuando vino para asesorar a miembros del Poder Judicial, porque no es ahora que se forman, nos formábamos nosotros antes. Y él dijo, ellos venían a través de ILANUD, y FBI tenía unos proyectos y CITAP también para formarnos. Y él dijo, y este señor lo comprobó en grande, que eso fue un atentado perfecto. Y la casualidad jugó muchísimo, pero después que en años luego, como hizo este señor, y lo analizó, ese detective dijo, pero es que eso fue perfecto. Bienvenido, siempre es un gusto tenerlo aquí. Los Rodríguez dicen, ¿y no lo podemos contratar? Yo dije, no, eso es muy caro ese hombre. Claro. No. Óyeme, yo estoy aquí y como siempre lo he dicho, más allá de los cumplidos, con mucho gusto, no solamente por la relación que existe, y tengo que decirlo para quemarte, con nosotros desde hace muchos años y con Carolina, muchos años, y con Carolina también. Y el motivo siempre es necesario en esta fecha, que tú hablaste de eso. Y quiero decirte que en esta ocasión se van a cumplir mañana se cumplen 62 años, pero poca gente ha reparado que mañana es martes. Y el atentado fue un martes por una variación que hizo Trujillo en su itinerario de sus viajes a San Cristóbal, que siempre lo hacía los jueves. Pero él decidió... Ahí viene el destino, sí. Los hados del... Sí, pero fíjate una cosa, tú mencionaste una serie de cualidades, yo quiero mencionar otras, que son fruto de mi investigación. Hay que destacar, aparte de la suerte, el valor de esos hombres, que para mí no simplemente ajusticiaron a un tirano, sino que mataron el miedo de 3 décadas, y que era el gozne donde se implantaba todo el continuismo de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces, tú hablaste de forma muy afortunada sobre mis investigaciones, que tienen una característica, y te voy a decir la motivación, para que tú sepas hasta qué grado es mi teoría de que Trujillo está metido aún en el inconsciente colectivo, siguiendo las teorías de Jung del dominicano. Mira, hace 2 años yo contabilicé, cuando vine del exterior, que empecé a poner las cosas en orden, 3 años, yo contabilicé la cantidad de obras que se han escrito sobre Trujillo. Ya yo había ocultado y verificado que el nombre de Trujillo por lo menos aparece 2 y 3 veces en los periódicos de hoy y de toda la vida.
pero había 386 libros sobre Trujillo hace 3 años en mi biblioteca y se siguen publicando libros. Eso tiene muchas razones. Razones que me obligaron a mí, que escribía en mi columna sabatina de historia en el Listín Diario sobre ese tema, que causó polémicas también, como tú has dicho. Yo decidí entonces no escribir más sobre Trujillo. Yo escribí un libro que se llama El corrido de los Taitas, donde se comparan los 3 dictadores dominicanos básicos, que son el caso de Santana, de Ulises Heró y de Rafael Leónidas Trujillo. Faltan, porque hay gente que no quiere pintar a Báez como un déspota, y fue un déspota y fue 5 veces presidente de la República, y uno que fue, que yo creo que es el modelo de todos, que fue pre-republicano, que es el caso del brigadier Juan Sánchez Ramírez. A partir de ahí se han ido reproduciendo, porque los dictadores, no aquí, sino donde quiera, se imitan, ¿verdad? Se imitan. No solamente se repite, sino se imitan, y además que en el caso nuestro, lo que se llama, yo le llamo la larga cadena del autoritarismo clásico dominicano. Entonces, uno alimenta al otro. Y tú lo puedes observar en esos 3 casos que yo te dije. Entonces, y no importa el tiempo, no importa la modernidad. No importa el tiempo. Mira, Bukele es un fuera dictador. de cámara. Bukele es un dictador. Bueno, depende de lo que tú... Dictador clásico mesoamericano no lo es. No lo es. Pero es una expresión del autoritarismo también. En otros casos, en este caso, pienso yo, para bien de esa sociedad, ¿verdad? Porque tampoco se pueden hacer... Lo más peligroso en política es hacer comparaciones. Y en historia también. Bueno, entonces una decisión personal. Yo decidí... No escribir más de Trujillo. No escribir más sobre Trujillo. Sin embargo, para despedirme, decidí no escribir más sobre Trujillo, sino escribir sobre el acontecimiento que celebramos mañana, o que conmemoramos mañana, que es la muerte de Trujillo, el magnicidio de Trujillo. Bueno, y lo hicimos. Perdón, qué bueno que diga magnicidio. A mí no me gusta usar ajusticiamiento. Va en contra de predicamentos legales establecidos. Sí, pero hubo una comunicación light que impuso el término. Porque de eso vamos a hablar también. Porque no simplemente fue el hecho, sino lo que pasó a raíz de ese hecho. Entonces, decidí, me tomó mucho tiempo, porque esto comenzó hace mucho tiempo, a estudiar el magnicidio de Rafael Leónidas Trujillo. Eso, el hecho donde esos dominicanos, no importan las motivaciones, porque hay gente que dice, no, porque las motivaciones no eran patrióticas. No, por las razones que fuese, eso que ellos hicieron vino a beneficiar el nacimiento de la democracia, que no es perfecta la nuestra, pero está en desarrollo aún después de 62 años. Bueno, entonces, ¿qué método para hacer eso? De esa larga investigación. Utilizamos el método cartesiano para matar la especulación. Sino cada una de las interrogantes, de las hipótesis que surgen, que les pueden surgir a todos, no solamente a los investigadores, hay que darle una respuesta, pero esa respuesta no puede ser ni emocional ni apasionada. La primera, ¿sabía la CIA que iba a ocurrir eso? Pero claro, pero de eso vamos a hablar. Yo estoy hablando para hacerte las preguntas. ¿Qué es este libro que te lo traje aquí, tú lo tienes, que se llama Malfiní y el Trujillicón? Uno primero, otro después. Uno es sobre el ajusticiamiento de Rafael, aunque a ti no te guste, eso que se llamó por razones políticas del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, que es un estudio forense, no sobre Trujillo, sino sobre ese hecho, que para mí, ese hecho divide la historia dominicana. Es un punto de disloque de un antes de Trujillo y después de Trujillo. Bueno, entonces ahí, como tú has dicho, no solamente acudimos sobre el terreno a estudiar en base a los testimonios, y de eso vamos a hablar también inmediatamente, que pasaron, sino a las conexiones del exterior con el acontecimiento que pasaron. Una investigación forense, es usted realmente. Forense, pero forense hasta el extremo. Ahí en ese libro no hay nada ni de la imaginación ni de la especulación. Todo tiene que estar soportado
en documentos, en los interrogatorios de los héroes de Mayo, y además en las opiniones de la gente que vivieron el hecho, que vivieron como ciudadanos el hecho. ¿Y le trajo algunos reclamos? No me trajo reclamos, porque mira, fíjate una cosa, si tú estudias la nomenclatura del acontecimiento, o sea, de los componentes, y eso es importante saberlo, que mira, yo no me explico cómo ese hecho no fue descubierto mucho antes, porque se expandió mucho, el plan se expandió mucho. Mira, mucha gente lo sabía, pero había otro elemento, que es lo que te quería decir. Hay 3 grupos, eso no era una unidad como tal. El jefe, hay que decirlo, el jefe de la conjura era un señor que se llamaba el general Juan Tomás Díaz, el jefe. Pero había 3 grupos. Amigo de la vida del jefe. No, su familia. Familia, Lucas Díaz, desde Lucas Díaz. Trujillo decía que el hombre que él más quería era Lucas Díaz. Era Lucas Díaz, ¿verdad? Es casi un padrastro de Trujillo. Bueno, pero yo lo que te quiero decir es que había 3 grupos identificables. Estaba un grupo, el grupo de los mocanos. Antonio de la Maza. Sí, y otros, y otros. No solamente que estuvieron en la acción, sino otros que eran parte de ese acontecimiento. Existía también el famoso grupo de acción, que parece una derivación de los mocanos, pero había otros elementos. Entre ellos, en el grupo de acción, los Inver. Porque déjeme decirle una cosa, por si usted no sabe de sus raíces, claro que la sabe. Los Inver, que vienen de Foudlon, Francia, que vivieron en Cabo Haitiano, se establecieron en Moca. José María Inver, el héroe, fue alcalde, mairé de Moca, en la época haitiana. O sea que hay una conexión mocana real. Lo que pasa es que los Inver luego se fueron a Puerto Plata, ¿verdad? A Puerto Plata. Sobre todo porque José María Inver, el héroe de la batalla de Santiago, murió joven. Creo que murió en el 1847. Y entonces existía esa conexión, pero había otro grupo. Un tercer grupo, que era el grupo de la burguesía nacional, ¿verdad? Donde estaban en ese grupo empresarios dominicanos, gente rica dominicana. Y ese grupo, que es tu pregunta, por ese grupo fue que transitó la influencia en el atentado de los norteamericanos, que te voy a decir claramente, para el 30 de mayo, ya los norteamericanos no tenían la acción, la disposición, incluyendo política, de participación directa en el hecho. Porque el último presidente norteamericano, fíjate qué paradoja, que era un guardia, como nosotros decimos, que era el presidente Eisenhower, sí fraguó un plan para eliminar a Trujillo. Y la primera noticia que se da de eso, la da el profesor Juan Bosch, en un famoso seminario que se hizo, la da Bosch. Y entonces, tú dirás, bueno, pero hay gente que trata de hacer con acciones una vinculación de ese grupo que era como si fuera un grupo aparte, el grupo de norteamericanos. El grupo norteamericano fluyó directamente por la burguesía nacional. Y la pieza clave... Yo pensé que usted lo iba a omitir. No, dígalo. La pieza clave es un señor que se llamó Severo Cabral. Y ese que fue muerto de una manera... Sí, en la Guerra de Abril. En los preámbulos inconcebible de la guerra. fue... Sí. Bueno, que tenía, en todos los documentos que yo he encontrado, tenía un nombre clave. De un señor, creo, no sé si es Plutarco, pero era... porque Plutarco Andújar es un pintor, creo. Sí. Bueno, pero es Andújar. Es un Andújar. Ese es el nombre clave de Severo Cabral. Ahora bien, ¿qué pasó? Como dice el merengue, la política compay, la política compay de Norteamérica. Cuando John F. Kennedy llega al poder, se desvinculó un tanto de la muerte de... Día de su nacimiento hoy, si supieras. Sí, fíjate, qué causalidad. Sí. Bueno, y entonces, esa participación
se fue diluyendo. Sin embargo, tenía raíces, y tú sabes muy bien, porque es un hecho rigurosamente histórico, que el día que ajusticiaron a Trujillo, el día del magnicidio, para complacer el día del magnicidio, el señor Kennedy estaba en París, en una famosa visita histórica. ¿Lo supo primero? No, lo anunció antes de que pasara, si nos llevamos exactamente del cambio de hora. Y se lo informa su jefe de prensa. Y Kennedy le responde, ¿usted está seguro de eso? Porque le anunció la muerte de Trujillo. Entonces le dijo, bueno, si Trujillo no está muerto, yo estoy muerto. Y entonces Kennedy anuncia tenemos que hacer una pausa, pero a propósito de lo que preguntó Carolina Ramírez, que si le trajo problemas, hay un detalle, como aquí estamos nada más entre nosotros tres y el mundo, que eso sirvió incluso como una forma de exorcización para el general, porque siempre lo vinculaban mucho al respeto al jefe, a Trujillo, que eso le pasó a otro escritor nuestro, que cuando le dicen fulano es trujillista, digo, pero lee el texto. Si lees el texto, te vas a dar cuenta que posiblemente reivindiquen muchos aspectos, pero han hecho unos aportes que otros, que quizás sean antitrujillistas, no lo han hecho. Entonces eso es muy importante. Y para la segunda parte de ese libro, aunque tendrá 4.958 páginas, como las, hay un detalle que es importantísimo y usted con raíces provincianas lo va a comprender. Primero tenemos que evaluar cuán pocos éramos en ese momento. No éramos los 20 millones, los 10 de allá atrás y esto no. Entonces había vinculaciones provincianas que quizás nunca habían tenido contacto con esa oligarquía capitaleña. Era la oligarquía provinciana que tenía sus pendientes y sus jefaturas allá. Sí, no solamente la oligarquía, la burguesía. La burguesía rural. Tú te refieres a la burguesía rural. Y había estamentos con clases de participación. La mayoría de los participantes venían de esa burguesía rural. Entonces, la pausa, y a usted le va a encantar, pero recuerde aquel atentado contra Hitler, fueron sus lugartenientes, su gente. Claro. Tenemos que hacer una pausa, Francis. En la Z101, esperando el gobierno. Es un después en la República Dominicana. Esperando el gobierno en la Z101. Hablando del 30 de mayo con el general. Claro, usted sabe que ese libro, Malfini, a mí me impactó mucho porque de hecho el general tuvo que regalarme 2 ejemplares, porque el primer ejemplar que él me regaló, ese día yo iba a casa de mami y lo vio mi abuelo y me dijo, déjame ver, ¿qué es eso que tienes ahí? Porque todo lo que tiene una foto de Trujillo, pues para las personas de esa generación les resultaba interesante. Recuerde que mi familia es de San Cristóbal y Baní. Entonces mi abuelo empezó a decirme, esa foto, pero ahí yo marché, ahí pasó tal cosa. Sí, y por supuesto que muchas de las informaciones que estaban ahí, yo tuve la oportunidad de validarlas con mi abuelo, porque él vivió toda esa experiencia. Entonces, a partir de ahí, me ha dado mucha curiosidad. Quisiera saber cómo fue ese proceso de construcción, de estructurar, cómo vamos a armar. Eso debería ser una tesis doctoral. Usted debería publicarla o postularla en algún momento. Sí. Esa radiografía del magnicidio. Déjame decirte que ese libro tiene 7 ediciones. Esa es otra, pero después respóndale a Carolina, porque dice, eso es una orden, cuando él lo cuando él lo explica, no necesitamos el libro. Claro que necesitan el libro. Claro. Porque, sí. Bueno, pero sí. Bueno, y me están preguntando por qué se llama Martini. El proceso fue sumamente interesante y muy aleccionador, inclusive para mí, porque había muchas ideas preconcebidas sobre ese acontecimiento que la técnica del estudio forense fueron despejando. La primera que yo te voy a decir es,
que siempre hubo una especie de misterio con respecto a los interrogatorios, a la primera parte de los interrogatorios, y siempre se dijo que, creo que del juez de instrucción, que era apellido Díaz, Lolito Tejada, y su ayudante Díaz fue el de las Mirabal, Ambriori, es Lolito, claro que sí. Que bueno, todo eso está escrito, porque aquí lo están diciendo, pero claro, está escrito. Claro. Y ese es el acopio que hace. Entonces, fíjate en la historia de ese proceso. Siempre faltaba esos interrogatorios, que no estaban en manos del público. Siempre se dijo que no eran valederos porque fueron sometidos a tortura que es verdad, pero resulta que los primeros interrogatorios de ese juez Lolito Tejada, sí, Lolito es, esos interrogatorios, ahí no se torturó a nadie. Un proceso dilatado. Perdón, ni se imaginaba cómo iba a ser la venganza del hijo. Pero además de eso, te estoy hablando de los primeros interrogatorios. Eso era algo que estaba oculto. Pero gracias, hay que decirlo, a los esfuerzos de Víctor Grimaldi y yo, que trabajé con él en eso, para fines simplemente, él por su lado de su investigación y yo por el mío, se logró que Hernández Peguero, en el gobierno de Leonel Fernández, fiscal del distrito, sí, con unas instancias que nosotros los hicimos, el hombre tiró todos los interrogatorios para afuera. Un legajo enorme. Estoy hablando de casi 900 páginas de esos interrogatorios. Entonces, imperdonable para otros sectores que siempre quisieron eso y quizás no supieron cómo solicitarlo. Sí, entonces, ¿qué pasó? Y hay que agradecerle a Hernández Peguero. ¿Qué sucede? Que cuando eso me llegó a las manos, que yo había ya investigado mucho en el proceso del estudio forense, yo sentí cierto temor, y te voy a explicar por qué. Yo dije, pero ten cuidado, si estos héroes reniegan de su condición por la tortura, por las condiciones, por el miedo a la muerte, etcétera, de las represalias. Pero en medida que me fui introduciendo en interrogatorio, vi que era todo lo contrario. Que ellos no solamente renegaban de su participación en los hechos, en esos interrogatorios. Hubo algunos que no solamente aceptaron, sino que decían, y si resucita, lo vuelvo a matar. ¿Verdad? Hasta ese grado. Estoy hablando de la gente que asistió, porque ustedes saben que hubo personajes como tu tío Antonio Inver, que no fueron interrogados nunca. No, pues se escondieron. Porque se escondieron. Escribió una carta importantísima. Pero los otros no. Y déjeme decirte que esos son esos interrogatorios, ¿verdad? Que parte de ellos aparecen en los anexos del libro. Sino que hubo otros interrogatorios que se hicieron a razón del juicio del Consejo de Guerra de Pupo Román, que se hicieron en la Fuerza Aérea y que nosotros pudimos conseguir también, donde ocurre lo mismo. O sea, que si usted coge esos interrogatorios, entre los cuales está el relato mismo del hecho, cada uno segmentado en su participación, si usted lo suma a los interrogatorios de Zacarías, que fueron 13 interrogatorios, del chofer de Trujillo, del chofer invaluable. De Trujillo, bueno, y también lo suma con esos últimos interrogatorios, que si están ahí, y yo lo destaco, donde participó el mismo Pedro Livio Cedeño, que fue el primero que llegó a la clínica. Que fue el que llegó a la clínica y fue interrogado antes y después de la operación que le hicieron, ¿verdad? No de muy buena forma. Pero también esos, en el Consejo de Guerra, esa gente hablaron muy claro y aportaron entonces el insumo para hacer la investigación forense y para comprobarla. Entonces, es una mezcla, que es tu pregunta, es una mezcla de esos interrogatorios, de los testimonios y sobre todo del peritaje científico también. Por ejemplo, yo tuve una discusión pública por mis artículos de periódico con un familiar de un héroe, pero es
discusión, escúchame el término, medio pendeja, porque yo decía en uno de esos, el artículo se llama Mientras la lluvia caía, y él decía que ahí no había llovido. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, se parece a aquello, una discusión vieja que se hizo, de ese tipo de discusiones, de que cómo llegó Shakespeare a Londres la primera vez, si fue en caballo, de a pie. Pero déjame decirte, para decirte recursos científicos. Entonces nosotros optamos, yo tenía los testimonios de que sí había llovido, pero entonces nosotros optamos mediante un documento, una solicitud de pluvionometría a la NASA. Es una investigación a la NASA, claro. ¿Verdad? Y entonces ellos no solamente dijeron, sino las horas en que había llovido. Y ese detalle que yo te dije que era pendeja era muy importante, porque resulta que por esa lluvia se despertó, que estaba aturdido, Zacarías de la Cruz, que los celos le habían dado como por muerto, lo dejaron en la hierba ahí, y cuando llovió se espabiló, ¿verdad? Se espabiló. El asunto de la investigación de Soto Jiménez, el conflicto es que es evidencia frente a una construcción a veces heroica, que hay que ser muy racional para entenderlo. Pero hay un detalle, vamos al 30 de mayo, y a propósito de sus investigaciones, siempre se dijo que hay una explicación muy cándida, muy bonita, que doña Ligia, la esposa del general Espaillá de Navajita, tenía calor. Y la llevaron al Pony a tomarse un refresco. Oiga eso, en esa época posiblemente, ¿cuántos acondicionadores de aire había aquí? Muy pocos. Muy pocos. Había abanico de esos de techo. Pero tú y yo llegamos a ir al Pony. Claro que sí. Claro, que era muy buen restaurante, por cierto. Sí. Después cambió un poco su naturaleza. Sí, claro, como todo. Sí, como un artículo que escribió José del Castillo de lo que fue el malecón. Interesante el trabajo que está haciendo. Viene por aquí. Muy entonces, interesante. Está Espaillá con doña Ligia y escucha los disparos. ¿Fue casual, Soto Jiménez? No. Eso se puede afirmar. Déjame decirte. No, porque nos busca explicación. Déjame decirte que ese día no vendieron Coca-Cola en el general Espaillá. Hay mucha gente que no sabe que era graduado de West Point. Claro. Compañero de Tacho Somoza, de promoción, del que mataron en Paraguay. Bueno, Somoza de baile. Déjame decirte que la gente no sabe, y aquí se lo decimos, que el jueves anterior a ese 30 de mayo, que era el cumpleaños de Antonio de la Maza, ese día se fue a hacer lo mismo que se hizo después, ¿verdad? Y resulta cómico porque Antonio de la Maza decía que él quería de regalo ese día, ¿verdad?, a la presa de la cacería. Sin embargo, no se le dio. Pero la gente no sabía que Espaillá tuvo ahí también. Y fue cuantas veces practicaron el hecho, porque la misión de Espaillá era poder informar, ¿verdad?, a los norteamericanos que eso había pasado. Yo te expliqué la decepción que había, ¿verdad? O sea, no fue casualidad que él estuvo en el Porque la gente no sabe tampoco que el general Espaillá, este es el país de las interrelaciones, era muy amigo y protegido de Pupo Román. Claro, fue que le tocó la puerta. No, y que la gente no sabía que ya Espaillá no era general en ese momento porque lo habían pensionado, vinculado con el asunto de Galinde, del secuestro de Galinde, por sus conexiones en los Estados Unidos. Lo que hizo Trujillo fue limpiar las evidencias. A la mayoría los eliminó, pero por el grado de relación que había con el general Espaillá, que a la sazón era el administrador de los astilleros navales, lo que hizo Trujillo fue que los retiró del ejército y bueno, entonces Arturo Espaillá, sí, lo que le decían la Gilet. Navajita, sí. No preguntes. Quedó el caso entonces de que su conexión era Pupo, porque Pupo también tenía una relación, para ese momento estoy hablando, anteriormente no, una relación de incredulidad, de que el plan que él conocía se iba a dar. Recuérdate que Pupo estaba casado con una sobrina del Trujillo. Y entonces resulta que él le dio como misión a Espaillá que comprobara, cada vez que le decían a Pupo para que se preparara de que se iba a hacer ese día, entonces Espaillá iba a comprobarlo. Bueno, pero lo que tú preguntas es interesante, porque para
para comprobar ese hecho, no solamente interrogamos la familia, que cooperaron de muy buena forma, de esa familia muy famosa en la capital, dueños del Pony, sino que llegamos a hacer hasta estudios con las armas, no las mismas armas, sino los calibres. Para ver si se escuchaba, los disparos. Y no se escucharon cuando nosotros hicimos las pruebas. No se escuchaban ni siquiera, no en el aire, ni siquiera afuera. ¿Verdad? ¿Por qué? Vamos a ubicar a los oyentes y a las personas que nos miran. Donde está el monumento a los héroes del 30 de mayo, ¿verdad? En el malecón. Y la distancia del Pony, el Pony está donde está la feria ganadera. Claro, no solamente donde está la feria ganadera, que ese restaurante cambió de nombre después, se llamó El Ganadero. El Ganadero. El Ganadero. Entonces es como una donde está la asociación de ganaderos hoy en día. Exacto. Es una perpendicular, ¿verdad? Sí, pero el problema de los tiros no es la distancia, es un factor que se llama el terral. El terral es la brisa que sopla del sur a norte. Y entonces resulta que bajo esas mismas condiciones, porque esa es una de las características del estudio forense, no es hacerlo cualquier día, sino exactamente, entonces usted va a ver que los tiros no se oyen. Pero no solamente ahí, todavía en Metaldón, que está al lado de la feria ganadera, que no existía, los tiros no se oyen. Es igual que otro problema que había con el estudio forense, que la gente tiene la idea, y yo todavía cuando niño, y tú también lo viste, eso, que resulta que las luces que conocemos en el malecón solamente llegaban hasta la feria ganadera. Después era la oscuridad total, como dicen aquí, monte y culebra. Una pregunta, porque no quiero que... Espere. ¿Cómo en esa época no había yo sé que él tiene la respuesta y nos va a humillar, no había una vigilancia en ese interregno que iba a seguir el sátrapa hasta donde estaba su amante en San Cristóbal? ¿Por qué? Porque habían pasado... Ni un perseguidor, nada. No, es que había pasado, y hay que explicarlo eso, había pasado una serie de acontecimientos donde Trujillo había prohibido que se le siguiera. Por razones personales. El último pasó en Jaina, porque Johnny Abe, a pesar de esas indicaciones, le tenía un carro de seguimiento. Trujillo se dio cuenta en esa ocasión por el retrovisor, mandó a detener y prácticamente chocó el carro de atrás y se bajó y le dio un baño de lo que usted sabe a esa gente y prohibió a Johnny Abe que lo siguieran. ¿Por qué? No porque lo que se dice, señores, que ese es otro error que se demuestra fácilmente. Trujillo no quería morirse. Trujillo estaba en campaña política para las elecciones del 62, donde él quería demostrar, después de la destrujillización del año 60, de que él era popular y que iba a ganar las elecciones por las condiciones esas. Y resulta que además el otro elemento es que Trujillo se creía ya, y eso es un proceso psiquiátrico y psicológico, Trujillo estaba en la cumbre de su poder político y había vencido, entre comillas, a todos sus enemigos, ¿verdad? Y entonces él tenía, y eso también tiene raíces, ese valor temerario. Trujillo tenía un trauma, una obsesión de que él no podía morir en su cama como los pendejos, ¿verdad? Y ahí se da la frase bíblica aquella de que el que hierro mata, hierro muere. Y él se había poseído de esa posibilidad y además se creía invulnerable. Entonces, ojo, hay mucha gente que dice, no, Trujillo quería morirse. ¿Morirse de qué? Querer morirse no, pero presentir sí, porque don Virgilio Álvarez Pina, en sus memorias, dice, brinden conmigo que ya me queda poco. Hay varias versiones de eso, ¿verdad? Pero todo por ese sentido. Todo por ese sentido. E inclusive una discusión que tuvo con su chofer, porque Trujillo tenía un amante en la Jefrar, lo que hoy es la Abraham Lincoln, que visitaba todas las noches. Se ha dicho que esa noche lo visitó, no fue así, pero iba muy frecuentemente ahí. Y el chofer, que era el que Trujillo usaba siempre para ese tipo de cosas y de unos paseos que hacía en la capital de incógnita, en el mismo carrito que fue, en el mismo Chevrolet Bel Air que fue emboscado, entonces siempre él le dijo en intimidad, dijo, jefe, de momento no van a joder aquí, porque usted la cogió con venir solo aquí,
Y entonces Trujillo le dijo, te estás apendejando, Zacarías, te estás apendejeando ya. O sea, que más que él quería morirse, era una actitud de exhibición de un valor personal que es... Malfiní quiere saber, Carolina. Sí. Ese Sí, es claro. un término muy Sí. de una generación. Sí. Y otro detalle, ¿cuánto era el tiempo de la capital a San Cristóbal en ese momento? No, en esa época. no me pregunte por ese tiempo. Yo te voy a decir del tiempo real, que es Pero interesante. explíquele, Pero que no se le olvide por qué está- Malfiní es el nombre haitiano en creol del Guaraguao. Del Guaraguao. Y tiene que ver con la frase que le dijo Antonio de la Maza a Huáscar Tejeda y a Roberto Pastoriza, que llegaron un tanto tarde. Este guaraguao ya no come más pollito. Ese Guaraguao no come más pollito, ¿verdad? Entonces, ahí volvemos al asunto de lo que Pero tú el llamas la burguesía provincial. Pero lo de Fíjate el Malfiní manejo. también tiene que ver con mal muerto. No. Ah. Malfiní tiene que ver con la forma Exacto. real Bueno. en que el Guaraguao mata a sus presas. Exacto. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa Mal muerto, es con pero el bien pico, matado, ¿no? que es con el pico, pero con las garras, no. El Guaraguao lo que hace es que toma su presa, la encumbra y la deja caer. Y después va a comérsela con el pico cuando la carne está blandita, ¿verdad? Entonces eso debe... Pero no, ¿por qué el nombre creol? Es una forma de señalar, que es una cosa que tampoco se dice, que Trujillo tenía en su árbol genealógico 2 abuelas Claro. haitianas. Una era Dilletá Chevalier y la otra era Elcina Chevalier. Sí, o sea Sí. que hay una... Entonces, esa es la relación exacta. ¿Y la distancia? la distancia. La distancia, óyeme. Porque él no dormía Fíjate, allá con la amante, él regresaba. Óyeme qué interesante. Trujillo no fue, el atentado debió producirse una semana antes quizás, porque resulta que ese era el día señalado. Si hubiese dado ese día, el conductor del vehículo no hubiese sido Antonio Inver Barrera, sino Roberto Pastoriza, Mocano, ¿verdad? Pero resulta que se pospuso porque Trujillo no fue a San Cristóbal porque tenía gripe. Esa gripe de temporada, ¿verdad? Sí. Y entonces se abortó el viaje, cosa que incomodó mucho a Antonio de la Maza, esa frustración. Bueno, ¿qué es lo importante? Y eso me lleva a un llamado a la reflexión de todos los dominicanos, para todo. Mira, Trujillo, como es sabido, duró 31 años de gobierno. El régimen de Trujillo duró 31 años. Yo creo que Trujillo comenzó a influir en la política dominicana desde el año 28, de forma determinante. O sea que serían un tiempo más de los 31 años. Pero yo quiero decir que Trujillo fue el eslabón más fuerte del autoritarismo clásico dominicano, de lo que yo les hablé hace un momento. Y estaba en la cúspide de su poder, a pesar de la mención que hay que hacer de la raza inmortal en el 59, del movimiento que fue develado también, del mismo 14 de junio. Y entonces, el hombre que ha acumulado Tanto poder. más poder en la historia de la República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo Molina, la reflexión viene de que desde la visita que hizo a su hija Angelita, él hizo una visita para hablar con ella y sus nietos. Resulta que su misma hija le dice: papá, pero tú estás todavía quejado por aquí, ¿para qué tú vas para allá? ¿Verdad? Y él dijo que él iba a ir como quiera. De esa casa a donde cayó abatido son 15 minutos. Eso es otra parte del estudio forense. Yo hice esa ruta más de 100 veces con un cronómetro en la mano. Yo y la gente que me auxilió en eso. De madrugada que no hubiera tránsito. No, porque no fue de madrugada. Trujillo lo mataron a las 10. Usted. No. Siempre
siempre se hizo muchas veces, con tránsito, sin tránsito, siempre se hizo. El asunto era ver ese tiempo. De la casa de Angelita, su hija, a donde cayó abatido Trujillo, 15 minutos. Son 15 minutos. Entonces, ¿cuál es la reflexión? El hombre más poderoso de la República Dominicana pasa desde la cúspide del poder al baúl de un carro en 15 minutos. 15 minutos que son 20, porque realmente la gente se cree que la refriega el combate. Es que usted tiene que reseñarnos eso. El mes próximo tiene que venir. Sí, ¿Tú tienes algo? Claro, tengo un magistrado de la Corte de la Provincia que pregunta con relación al diálogo que tuvo el conductor con Trujillo. Eso está también totalmente despejado. Que si hubo como un testigo. Mira, o alguien para relatar ese diálogo. Conspiró para que se descubriera de inmediato. ¿Cómo se supo de ese diálogo? Pregunta el magistrado. Es que el señor Zacarías dio 3 declaraciones. Una que podemos llamar por bajo presión, porque fue ascendido de capitán a mayor aquí, pero resulta que él dio dos intervenciones más, 2 interrogatorios que están en el libro, todo, en España, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, bueno, pero fluye fiado, pero hay un detalle interesante. Ahora, un hombre fiel, que yo lo narro también. Madre de y es que yo fui testigo Padre. De la versión que le dio Zacarías de la Cruz al general Ramiro Matos, yo era su asistente, en su oficina. Zacarías era jefe de los guardias campestres cuando el gobierno de Antonio Guzmán era jefe de los guardias campestres en el CEA. Entonces, para quedar claro, eso fue a otro conductor que no fue el que mira, murió. Y hay que tomar en cuenta una cosa, señores. Zacarías. Es que, perdón. Zacarías, es que Zacarías no murió ahí. No, sobrevivió y ese fue parte del problema. No. Zacarías yo lo conocí en ese diálogo, ese que está ahí en el libro. No lo digo aquí para que lo puedan comprender. ¿Y por qué nadie lo persiguió? No, porque él se fue y volvió precisamente y lo nombraron en el CEA en el gobierno de don Antonio Guzmán a Zacarías de la Cruz. Que era un personaje sumamente interesante que yo no conocía. Usted no puede ir a ningún programa más hasta que no nos ofrezca la segunda parte, porque todavía no han empezado los tiros. No han empezado a disparar. Entonces, Zacarías de la Cruz fue un extraño sobreviviente. No fue ningún extraño sobreviviente. Pero nadie lo atacó. No, déjame decirte una cosa. Yo te voy a decir los primeros que lo atacaron, bueno, la primera pregunta que le hace Ramfi Trujillo, ¿verdad? Le dijo, ven acá, por usted mataron a papá. Exacto. Porque había la leyenda, que también yo la demuestro aquí, de que Trujillo estuvo al punto de devolverse. Y Zacarías, yo lo oí personalmente, cuando Zacarías dijo que él no se devolvió, pudo devolverse, porque Trujillo abrió la puerta y si él giraba, lo iba a tirar hacia la cosa. Sí. Es como si lo hubiese sido, como si hubiese matado él. Ahora, ¿cuál es la verdad? En términos dominicanos, que Zacarías peleó. Y peleó como un macho de hombre, porque, óyeme, disparó primero su carabina, ¿verdad? Hasta agotar los tiros. Para convencer a Ramfis tuvo que pelear. Y no solo, además, señores, le dieron 5 tiros. Zacarías salió de ahí. Mire, esperando el gobierno y llegó el gobierno ya. Sí. Así que no el suyo todavía, sino el de la Z. Dígame una cosa, no nos dijo la distancia de aquí a San Cristóbal. No, son 22 kilómetros. Pero unos caminos muy malos. No. Esa autopista que tú vienes ahí no existe. Había 2 vías, ¿verdad? Estaba la carretera Sánchez, creo que se llamaba, que esa llegaba a Tajaina, y de ahí en adelante la vía que conduce a San Cristóbal. Yo no sé cómo él pudo hacer esa investigación si es tan buen orador y convence a todo el que le escucha. Señores, señoras, ahí está el gobierno de la tarde, que fue lo que esperamos durante este tiempo con Soto Jiménez. Y sobre el gobierno, tú dirás que mi gobierno viene en breve. ¿Le hace campaña? Sí, pero claro. Vámonos. Claro. Señores, oigan, yo le traje. En la Z101, esperando el gobierno.